Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana analizamos la izquierda latinoamericana. A partir de la victoria en Chile de Boric y del favoritismo de Petro en las elecciones de Colombia, nos preguntamos si llega una nueva izquierda a la región. Y para ello nos acompañan en este estudio la periodista chilena independiente Paola Martínez Infante. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación. Lisel Quirós, historiadora, profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad de Cergy. Bienvenida. Gracias, Carlos. Y en duples, desde la Universidad de Lille, Jacobo Grajales, profesor de Política Comparada. Buenos días, señor Grajales. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Boric, Petro, ¿podemos hablar de una nueva izquierda en Latinoamérica? Hoy en Primera Plana. Gabriel Boric es el presidente más joven de la historia de Chile con 36 años. Con él llega una nueva generación política joven forjada en las protestas estudiantiles. ¿Qué define a esta nueva izquierda en el caso chileno? Sin duda se trata de un hito histórico, como también puede ser un hito histórico que el izquierdista Petro llegue al poder en Colombia tras el proceso de presidenciales que está a punto de abrirse en el país. Por primera vez en su historia democrática, la izquierda colombiana tiene posibilidades reales de ganar unas elecciones. ¿Qué supondría este hecho? Hoy nos interesamos por realidades concretas, pero también intentamos marcar trazos comunes. ¿Hablamos de una nueva izquierda diferenciada de la bolivariana o no tanto? ¿Es una izquierda más conectada al ecologismo y al feminismo y menos a Venezuela y a Cuba? Vamos con algunas portadas. Diario El Mostrador trata en este artículo nuestro tema de hoy, la vuelta de la izquierda a América Latina, y se pregunta, ¿pero qué izquierda? Revista Semana, con el favorito para las elecciones en Colombia, Petro, gobernaré para todos. También a este lado del Atlántico, los diarios tratan este asunto, el diario La Razón en España, Boric, el espejo en el que se mira la izquierda de América Latina. Bueno, Paola, ¿podemos hablar de una nueva izquierda encarnada en el presidente chileno, en Boric? ¿Un espejo para la izquierda en la región o es mucho decir? Un espejo para la región, hay que esperar todavía los resultados. No hay que olvidar que hace 2 meses está en el poder. Lo que sí pienso que sí una nueva izquierda, porque hay diferentes matices. Primero, la generación, es muy joven. No hay que olvidar que Boric viene de la calle, es un líder estudiantil del año 2011, durante las protestas y las luchas por la educación en Chile. Se forjó justamente en esa lucha social, en la cual él quiere para el pueblo, y no esa masa amorfa de pueblo, sino que realmente ese pueblo definido por diferentes necesidades sociales, como el precursor de cambios profundos en la sociedad para tener una sociedad más justa y digna. En ese caso yo pienso que sí es una nueva izquierda, porque además hay una fuerte crítica al discurso de la izquierda tradicional. Entonces él se posiciona justamente como un innovador, no como un mesías. Atención, no es alguien que va a venir, un hombre providencial que va a cambiar las cosas. No es fácil para él hoy día, lo vamos tal vez a hablar más tarde, pero no ha sido fácil sus primeros 2 meses en el gobierno por diferentes razones, porque la única verdad es la realidad, como decía Aristóteles. Entonces ahí está un poco tanteando terrenos, ha tenido que cambiar algunas cosas que tenía convicciones bien profundas para poder alternar ese poder frente a lo que se le está presentando como país también. Pero sí, volviendo a la pregunta, sí es una nueva izquierda, por lo que decía yo, por las generaciones, porque son jóvenes que vienen de la calle en el sentido de las luchas sociales por una parte, y sobre todo con algo muy importante es el feminismo, esa paridad también que le ofrece al país y a la manera de hacer política. Ahí quería ir, esa nueva izquierda ha tomado más colores que la que se vivió a comienzos del siglo XXI. Más banderas, en particular las banderas verdes del ecologismo y moradas del feminismo, tienen un rol protagonista. ¿Esto es todo debido a un cambio de generación, Lisel, o hay que buscar otras razones? Un cambio de generación, y creo que también es un cambio histórico, hay evoluciones históricas, y efectivamente no se puede hablar de una izquierda latinoamericana, pero tampoco se podía hablar de una izquierda latinoamericana en los años 60 o 70. Es decir, que ya siempre los grupos sociales son grupos sociales que tienen diferentes agendas políticas. Y ahora lo que sucede, me parece, es que los grupos minorizados, que anteriormente en la historia de América Latina no estaban tan presentes, ahora alzan la voz y salen
hacer sus reivindicaciones de manera pública y dentro de este sistema político. Y eso lo podemos ver de los movimientos feministas, pero también todas las minorías sociales, como sucede en Chile con los mapuches, los indígenas, en Perú también, y toda la izquierda latinoamericana hoy día se ha renovado también por esa presencia de esos grupos minorizados, que son las mujeres, los indígenas, que los vemos más presentes y que a partir de este siglo, ya quieren verdaderos cambios en la política y sobre todo en temas de derechos, puesto que lo que sucede es que la izquierda había de alguna manera dejado un poco de lado estos problemas que conciernen a la mayoría, a millones de personas. Desde la Universidad de Lille, Jacobo Grajales, profesor de Política Comparada. Señor Grajales, vamos con otro país. Todos los sondeos apuntan al izquierdista Petro, que ganará las elecciones en Colombia como favorito. Digamos que los sondeos lo que indican es que seguramente Gustavo Petro llegará primero en la primera vuelta, ¿sí? Delante del candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, y seguramente también delante de los candidatos del centro. Sin embargo, lo que no sabemos es cuáles serán los resultados de la segunda vuelta, puesto que la posibilidad de que haya un frente anti-Petro, como lo hubo en las elecciones del 2018, sigue siendo importante. Ahí puede haber una capacidad, sobre todo de un candidato del centro, de movilizar tanto los votantes del centro como los de la derecha contra la idea, contra el proyecto de gobierno de Gustavo Petro y del pacto histórico. Si logra vencer al bloque anti-Petro, ¿qué significaría su victoria en la historia contemporánea del país? Una victoria de Gustavo Petro en Colombia sería algo histórico para el país, puesto que sería el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Sería también una victoria, un evento histórico en la región, porque Colombia históricamente es un país muy anclado hacia la derecha, es un eje de la influencia de Estados Unidos en el continente, es un eje de la política conservadora en el continente, lo ha sido estos últimos años. Sin embargo, me parece también que habría que matizar un poco el significado de esta victoria, porque Gustavo Petro no tendría, si llegase a ser presidente, no tendría una mayoría en el Congreso colombiano, en el Senado y en la Cámara de Representantes. Entonces necesitaría crear unas alianzas, una suerte de frente amplio con otros partidos y seguramente con el Partido Liberal, que es un partido que, digamos, es muy versátil y se puede aliar casi con cualquier otra formación política en Colombia. Y esta alianza con otros partidos obviamente lo llevaría a moderar muchísimo su programa de gobierno. Vamos de un país a otro intentando buscar denominadores comunes o no. ¿Cómo están siempre? Vamos de Colombia ahora a Chile. En el caso chileno, ¿cómo están siendo, Paola, los primeros pasos de Boric en el poder? No ha sido fácil. Hay dos cosas importantes que señalar. Una es de dónde viene la elección de Boric, del estallido social chileno en 2019, ¿cierto? Donde el pueblo se despierta, por eso se llamaba Chile Despertó, y hacen una crítica absoluta y acérrima al modelo neoliberal que pronaba desde los años de la dictadura, ¿cierto? Por una parte. Entonces, cuando él llega al poder, llega con muchas expectativas, como yo lo decía anteriormente. Sin embargo, se ha topado con dificultades. Una, porque por una parte la derecha chilena no lo va a dejar gobernar de manera tan fácil, porque tiene un programa social que es radical y que habla en radicalismo, es darle una vida digna a las personas. Eso lo encuentro de ya una aberración pensar que una idea extrema es darle una vida justa a la gente, por una parte. Ha tenido que enfrentarse al conflicto de la Araucanía, de nuevo, con el pueblo mapuche. Ha tenido que también decretar el estado de excepción, ¿no? Que anteriormente, cuando Piñera lo había hecho, había sido uno de los principales críticos justamente de esas medidas, y se da cuenta efectivamente que el ejercicio del poder, uno es tener las ideas, que son unas ideas muy nobles para el pueblo chileno, pero otra parte es posicionarse frente a 2 meses en el poder, en la cual la sociedad chilena hoy día está con muchas expectativas y los problemas reales que están presentes en la sociedad, el caso migratorio también, que es un tema muy importante que no fue resuelto por Piñera en el gobierno anterior, entonces hereda de 2 conflictos mayores, la crisis migratoria y también el conflicto de la Araucanía. Entonces, los primeros
60 días, digamos, del gobierno de Boric han sido complejos, porque ha tenido que adaptar, conciliar también. Ojo que él es una persona que está muy abierta al diálogo. Si bien es cierto, tiene un programa que es radical en su manera de proponer un cambio social estructural y de envergadura en el país, está muy abierto al diálogo y sabe que todo lo que va a llevar a cabo, incluso esta nueva constitución que se redactó, que ya ha entregado en el borrador y que será puesta a plebiscito en septiembre, debe contar con un consenso también de diferentes actores que existen en la sociedad chilena. Lo que sí que vemos una diferencia muy clara con esta nueva izquierda es su relación con Venezuela y con Cuba. Vamos, en Boric lo hemos visto muy claramente, ¿no? Pero Boric se posicionó directamente como con un ácido crítica, digamos, al bolivarismo también. Decir que él no quería ese autoritarismo que se había impuesto justamente el chavismo de una parte y de nuevo Maduro, lo criticó abiertamente a través de Twitter, después que hubo un informe de derechos humanos justamente llevado por Bachelet, que es la alta comisaria de derechos humanos. Él afirma y dice que efectivamente en Venezuela se han violado derechos humanos y critica abiertamente ese gobierno autoritario. Entonces él se desprende un poco de esa izquierda que es autoritaria, que es populista también, y quiere presentar un nuevo modelo. Y al desmarcarse cuesta también la famosa crítica a veces de la derecha hacia la izquierda latinoamericana de relacionarlo con Venezuela y con Cuba. También lo estamos viendo en otros países, ¿no? Siempre. Ese es el argumento para desprestigiar, ¿no?, la nueva izquierda latinoamericana, es asociarla con Venezuela y con Cuba. Pero definitivamente todos los gobiernos, incluyendo, por ejemplo, el de Pedro Castillo, se han desolidarizado, ¿no? Por razones obvias, no apoyan y no están en esa relación, no estás formando un bloque, digamos, bolivariano, podríamos decir, como a finales del siglo XX. Entonces, lo que creo es que como lo decía Paola, es difícil para esta nueva izquierda que accedió al poder, en todo caso, como en el caso de Boric, en Perú es similar, ¿no? Pedro Castillo asumió el poder prácticamente ya va a ser un año, 9 meses, y no ha podido poner en acción el plan de gobierno. Ya ha tenido 4 cambios de gobierno. Tremendo, se ha puesto, ¿no? Está todavía en mucha tensión en el Congreso porque no hay una mayoría, ¿no?, para poder gobernar, y tiene que estar en ese proceso, como lo dijo el invitado también, de alianzas, de frentes y de organización. Entonces es mucho trabajo finalmente para encontrar una alianza que le permitan poner en práctica el programa y, entre tanto, el pedido de los millones de personas que están esperando el cambio es muy fuerte. Entonces hay esa tensión constante en estos gobiernos que hace pensar, en todo caso en Perú o como en el caso de Chile y la Araucanía, es que los movimientos sociales se vuelvan a activar y que eso suscite un clima un poco de violencia, ¿no? Me van a permitir que hagamos en este punto una breve pausa, pero seguimos de inmediato analizando la izquierda latinoamericana a partir de la victoria de Boric y del favoritismo de Petro en Colombia. Hasta ahora. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Miles de personas cada año se ven obligadas al éxodo, a huir de sus países en busca de una vida mejor. Llevamos una mirada humana a la migración masiva en América Latina y en el resto del mundo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y france24.com. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité. En primera plana esta semana analizando la nueva izquierda latinoamericana a partir de la victoria de Boric en Chile, también del favoritismo de Petro en Colombia. Intentamos mirar si hay denominadores en común, pero como decía Lisel justo antes de irnos a la pausa,
tampoco se puede analizar todo como un bloque monolítico, ¿no? Hay diferencias. Una de las cosas que se incorpora Boric es el eco de los movimientos sociales, ¿no? Totalmente. De hecho, justamente en el estallido social, como lo mencionaba anteriormente, en 2019, abrió esa puerta de las reivindicaciones de la sociedad chilena. Las problemáticas existían desde siempre, pero a partir del 2019 la gente expresa libremente que no quieren más abuso, que el modelo tal como fue establecido basta y genera desigualdad, genera indignidad también, ¿no? de condiciones de vida indignas también. Y yo me acuerdo que en ese mismo momento, cuando Chile estalla, cuando Chile despierta, en Ecuador hubo movimientos sociales. Los bolivianos se despertaron también y sintieron que la reivindicación social, si bien cada país, cada sociedad tiene sus particularidades, había un denominador común: no queremos más este modelo que nos aplasta, no queremos más este capitalismo que nos aplasta. Entonces, en ese aspecto, evidentemente, hay un denominador común y, por supuesto, después cada gobierno, cada política estatal debe adaptar esas reivindicaciones generales de justicia social. Son derechos universales, hay que saberlo. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a una vida digna, son cosas universales. Cada país y cada política adapta según las realidades locales. Vamos a irnos con el profesor Jacobo Grajales de la Universidad de Lille para también poner el foco sobre el caso colombiano. ¿En qué se basa, profesor Grajales, en qué se basa este auge de intención de voto de Petro en Colombia, si pudiésemos resumirlo en 2 o 3 razones básicas? Yo diría primero que todo que existe un contexto económico y social. Un contexto económico de crisis con obviamente los resultados de la pandemia, pero también una crisis más general de la economía colombiana que se vive desde incluso antes de la pandemia del COVID. Hoy en día, por ejemplo, en Colombia se vive con una inflación que en el mes de abril alcanzó a más de 9%. El desplome de la tasa de cambio del peso con respecto a divisas internacionales, sobre todo al dólar, también ha encarecido muchísimo los bienes de consumo que en gran parte son importados. Entonces también es una crisis del modelo económico colombiano. Existe también una situación de protesta social que comenzó desde incluso antes de la pandemia, pero que ha venido creciendo muchísimo después de la pandemia, con las grandes manifestaciones que tuvieron lugar el año pasado. Y yo diría también que el populismo de derecha que logró gobernar a Colombia durante los 8 años del mandato de Álvaro Uribe y que logró poner de nuevo un presidente en el 2018 con el actual presidente Iván Duque, se ha venido agotando. La derecha se ve reducida a un electorado muy, muy, muy pequeño con respecto a este electorado de distintas clases sociales que logró en su tiempo movilizar a Álvaro Uribe. Muy interesante. Lisel, hablaba antes Paola de los movimientos sociales. No sé si la convicción de que los movimientos sociales deben jugar un rol protagonista en la democracia, quizá ese sea la mayor incorporación, el mayor denominador común de la nueva izquierda, lo que podemos entender como nueva izquierda. Absolutamente. Creo que no es solamente que se les haya dado ese espacio, es que lo han ganado en las calles, lo han ganado por sus movilizaciones, sus luchas, y definitivamente yo olvidaba, y creo que esos grupos minorizados están tomando un rol protagónico, ¿no? Los grupos, los pueblos originarios, pero también las comunidades afro-latinoamericanas, ¿no? Y es el caso en Colombia, que viven en situaciones de precariedad muy fuertes y entonces están muy activas, y eso pesa hoy. Y la crítica, y en eso estoy de acuerdo con Paola, es que hay una crítica de todo del sistema político en su globalidad. Creo que vemos en todos los casos, una crítica muy fuerte a cómo está organizado el sistema político en torno a los temas de corrupción, que es generalizado en todos los países, lo vamos a ver, y de reforma de este sistema a través en particular de la reforma de la Constitución. Todos los países, y que ya sea en Chile, en Perú, la propuesta es de formar una nueva Constitución, una Constitución que sea en algunos casos plurinacional, es decir, que tome en cuenta, ¿no? la diversidad de estos pueblos que conforman estas naciones, y que se organice muchísimo mejor, de manera afirmada, los derechos de todos, de todas y todos. Le quería preguntar al profesor Jacobo Grajales, desde la Universidad de Lille,
En el caso colombiano volvemos. ¿Hay miedo a Petro en sectores del país? ¿Hacia qué exactamente? Es decir, ¿se agita el discurso de Venezuela también? Hay un discurso anti-izquierdista históricamente muy anclado en la política colombiana, que tiene que ver obviamente con la historia de la insurgencia, la historia de la guerrilla, pero también ha habido una movilización muy fuerte de parte de los medios de comunicación y sobre todo de medios de comunicación que le pertenecen a grandes actores económicos del país, a conglomerados económicos, y que han utilizado el discurso según el cual Gustavo Petro, mucho antes de hecho de que existiese el pacto histórico, llevaba un proyecto político afín a Venezuela, por ejemplo, o a Cuba. Se creó toda una imagen de lo que la derecha colombiana llama el castrochavismo, es decir, como esta imagen según la cual Colombia, gobernada por la izquierda, seguramente comenzaría a parecerse a Venezuela, y los colombianos saben cuál es la situación en Venezuela por ser el primer país receptáculo de la inmigración venezolana. Entonces, esta imagen ha sido muy utilizada por los medios de comunicación y ha logrado hacer cierta mella en la imagen de la izquierda colombiana. En el caso de Boric, Paola, también me imagino que hubo fuertes críticas en Fue este súper sentido. fuerte y sobre todo durante la campaña, cada vez que él pronunciaba la palabra social o dignidad o estructura, el programa social, etcétera, era, no, cuidado, atención, nos vamos a transformar en una nueva Venezuela, las colas nos esperan, etcétera. Y no olvidemos también que Chile tiene también el recuerdo de la Unidad Popular, cuando antes, vísperas al golpe de Estado, hay todo un boicot a la economía y al modelo social que impone Allende, justamente para desestabilizar su gobierno y justificar un golpe de Estado. Entonces, hoy día lo que lo que sucede en Colombia es muy certero, y también sucede en Chile. Hay una idea de que todos los programas sociales que se están instalando, cuidado porque podemos caer en una inflación extrema como en Venezuela, cuidado porque nos vamos a extremizar como los venezolanos, cuidado porque las economías son... Y es una crítica muy fácil de justamente los grupos económicos que tienen el poder desde siempre en la región, no solamente en Chile. No hay que olvidar que en Chile hay 5 féminas que tienen el 30% del Producto Interno Nacional. Entonces esa gente teme o sí que sus privilegios sean pasados a llevar, o bien con esa reforma tributaria que quiere hacer Boris también puedan ser apabullados o bien dejados de lado. Entonces efectivamente hay un miedo, digamos, una suerte de fantasma que circula, que todo lo que van a proponer tengan cuidado porque miden el ejemplo de Venezuela. Señalando la heterogeneidad de la región, por supuesto, sí hay algunas convergencias ideológicas para el conjunto de la región que pueden producir beneficios. Y me refiero a, ¿vamos hacia una izquierda que apueste más por la integración regional tras las divisiones institucionales como en la CELAC, en la OEA que hemos tenido en los últimos años? Es decir, sí que hay una izquierda convencida de que la integración es un asunto pendiente en América Latina. Sí, pienso que hay una parte de la izquierda, y creo que Boric, en Perú, por ejemplo, un grupo como en torno a Verónica Mendoza, proponen ese tipo, ¿no? que se inscriben en la historia de América Latina, porque América Latina es uno de los espacios regionales donde la circulación de las ideas políticas es fuerte, ¿no? Y es histórica. Y creo que esta temática se va a desarrollar, va a ir desarrollándose. O sea que si la pregunta es un poco si el modelo, por ejemplo, de Boric puede extenderse y puede salir de Chile, creo que hay muchas convergencias con otras partes, con otras izquierdas. El problema, digamos que lo que vemos es que no hay solo una izquierda y que ahí es esta tensión la que estamos viendo en estos momentos. ¿Qué izquierda va a ser la que finalmente se imponga en la región? Vamos a hablar de esas izquierdas comparadas también con el profesor Grajales, porque ideológicamente, profesor, ¿Petro es más cercano a una nueva generación de izquierdas como Boric y principios ecofeministas, o más bien a otro corte de generación como AMLO en México o el correísmo? Gustavo Petro históricamente viene de una matriz de la izquierda latinoamericana, que es la izquierda de los años 90 y 2000, de la ola de los gobiernos de izquierda. Sin embargo, durante los últimos años, por lo menos desde el 2016, que es el año del acuerdo de paz en Colombia, la izquierda colombiana ha hecho muchos esfuerzos para
para abrirse hacia otras temáticas de defensa del territorio, de defensa de las identidades plurales, de la ecología, del feminismo. Se ha acercado mucho más a esta nueva ola de izquierda que vemos hoy en día en América Latina, encarnada pues por la victoria de la izquierda en Chile. Otro elemento es que su fórmula de vicepresidencia, Francia Márquez, es una imagen paradigmática de lo que es la fuerza de los movimientos sociales en Colombia y que viene de un movimiento afrocolombiano y ecologista. Entonces, desde ese punto de vista, ha logrado añadirle una nueva dimensión, una dimensión que le hacía falta a la imagen de Gustavo Petro y tal vez seguramente también atraer a un electorado más joven que tal vez no se reconocía en esta izquierda histórica, pero que se reconoce mucho más en las luchas de los movimientos sociales. Fijaros qué interesante lo que nos cuenta el profesor Grajales, cómo Petro incorpora a Francia Márquez, que es un poco lo de los nuevos movimientos, para hacer un ticket. Sí, es algo que está muy presente. Es decir, los movimientos sociales, creo que eso responde al hecho de que ya los partidos tradicionales no tienen una gran acogida en las poblaciones latinoamericanas. Hay una crítica muy importante a esos partidos como que forman parte del sistema político corrupto y que ha sido totalmente deficiente en estos últimos tiempos. Y que, al contrario, los movimientos sociales son mucho más innovadores, definitivamente también son mucho más flexibles, son mucho más, están mucho más dinámicos, y entonces eso está pesando en la composición hoy día, la recomposición más bien del panorama político latinoamericano. Y no se puede hoy día pensar, por ejemplo, en tener planchas de gobierno de propuestas sin mujeres, sin representantes de las poblaciones minorizadas, afro-latinoamericanas en general, indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya no se puede ver como antes, y eso es una ruptura. Última frase, Paola, que me quedan unos segundos. Movimientos abiertos y muy exigentes. Conciliar un estado de bienestar, una democratización absoluta y más encima llevar a cabo todo un movimiento feminista y también de calentamiento global y hacer por el clima es un gran desafío que no solamente Boric lo tiene, sino que todas las izquierdas que están en el poder hoy día en América Latina. Pues muchísimas gracias, Lisel, Paola y Jacob, por habernos acompañado hoy analizando lo que es la izquierda latinoamericana, esa nueva izquierda y cómo se conjuga con la más tradicional. A todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.